¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noche sin Tregua, arrancando año. Feliz 2014. Pensemos en voz alta, nuestro primer pensamiento en voz alta de este año. A veces tenemos el sesgo de pensar que en política es un escenario solo de actores que están metidos en partidos políticos. La política va mucho más allá de ese espacio. La política es una actividad de todos. Desde usted en su casa, desde su familia, hay actividad política, hay lucha de poder. Pero hay instituciones que son muy fuertes, que influyen mucho en el votante. Instituciones que estamos a veces en una situación de ayuno de información, que definen en mucho hacia quién vamos a votar o a quién le vamos a dirigir nuestro voto. Esas instituciones van desde el pensamiento de la academia hasta instituciones de espiritualidad, instituciones de moralidad y instituciones religiosas. Es importante que las escuchemos a todos y a todas esas instituciones, porque en la medida que estemos mejor informados, nuestro voto va a ser más certero. Ya regresamos. En la previa de Pensando en Voz Alta, les decía la importancia que tienen otras organizaciones dentro de la vida política nacional. Para arrancar el año, quiero hacer hoy un programa con una de las instituciones más fuertes que hay en nuestra sociedad. Una que a muchos nos marca y nos orienta en esa vida política, en esa vida personal y en esa vida familiar. Para eso he invitado a un hombre que fue obispo de San Carlos y que hoy es obispo de Alajuela, reconocido por todos nosotros con un verbo directo y que plantea las ideas de la iglesia sin ningún temor. Me refiero a Monseñor Ángel San Casimiro. Muy buenas noches, don Claudio. Encantado de tenerlo por aquí, don. Muchas gracias. Con Monseñor vamos a tener una noche sin tregua, la primera del 2014. Estos son días muy importantes para Costa Rica, porque los ticos decidiremos quién será nuestro próximo presidente. Y ya es hora de que tengamos un presidente como Otto Guevara, el candidato mejor preparado, graduado de la universidad con más prestigio del mundo, Harvard, máster en leyes y máster en administración de empresas, con gran trayectoria empresarial, exprofesor de la UCR y mejor diputado 4 años consecutivos. Con Otto tendremos la experiencia, madurez, carácter para tomar decisiones y el mejor equipo para hacer las cosas y hacerlas bien. Ya es hora. Otto Guevara, presidente. Celebre con Construplaza 12 años, con los detalles que hacen la diferencia. Tenemos descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados en loza, grifería, electrodomésticos, pisos, iluminación, hogar, herramientas y todo para embellecer su casa. Aproveche esta oportunidad de decorar, construir o remodelar su casa. Construplaza, los detalles que hacen la diferencia. En Costa Rica, cada 4 años, nos llega el momento de tomar una gran decisión. ¿Quiénes tendrán la responsabilidad de dirigir el país? Nuestro país, su país. No se trata solo de candidatos y partidos. Se trata de alcanzar lo que el país desea. Infórmese, decida y vote. Su Costa Rica lo merece. Hoy tenemos un programa especial e importante porque estamos muy cercanos a ese 2 de febrero en que usted tendrá que tomar una decisión clave. Una decisión en donde usted escogerá al presidente de la República para los próximos 4 años. Una decisión donde usted tiene que escuchar a todas esas fuerzas políticas, en el buen sentido del término, que puedan plantearnos preocupaciones y que puedan plantearnos de alguna medida también consejos sobre lo que debe ser la vida pública. Yo invité a don Ángel San Casimiro, yo creo que no requiere mayor presentación usted, don Ángel es muy reconocido por toda la ciudadanía y a mí me llamaba la atención cuando revisaba un poco de su vida que usted llega a Costa Rica en el año 66 y que originalmente había sido asignado para México y por esas circunstancias de la vida termina estando en Costa Rica desde esa época. ¿Cómo fue esa historia?
Así es, Claudio, y muy buenas noches. Y de verdad, primero que nada, antes de responderte a la pregunta, permíteme desear a teleaudiencia un feliz año, que de verdad hoy, Día de Reyes, hoy estamos 6 de enero, Día de Reyes, en que popularmente se conoce esta fiesta, aunque en el ambiente litúrgico le llamamos la fiesta de la Epifanía del Señor, es decir, la manifestación del Señor a quienes lo buscan. Y yo creo que estos 3 Reyes Magos, ¿verdad?, representantes del mundo pagano, ellos se ponen en camino para encontrar al Mesías esperado por el pueblo de Israel. Y yo creo que este es un poquito una cierta lección que podría darnos a nosotros al comenzar un nuevo año, ponernos también en camino para encontrarnos con aquel que es la razón de ser de nuestra vida, que es el Señor, ¿verdad? Dicho esto... ¿Qué le parece si brindamos? Claro, con por mucho ese gusto. 2014 y por lo que usted está diciendo. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Claudio. Sí, efectivamente, yo pertenezco a una congregación religiosa, los Agustinos Recoletos, que precisamente acabamos de celebrar 50 años de haber llegado a Costa Rica. La fundación obedece en un primer momento para facilitar el ingreso de los españoles en México, porque en aquella época México y España, debido al régimen de Franco, no había relaciones diplomáticas. Entonces nos parecía que venir a Costa Rica era un punto más fácil para entrar en México. Pero una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que Dios quiere. Esa venida temporal se tradujo en 50 años de presencia nuestra acá en Costa Rica. Sí, yo llegué en 1966 a un barrio muy querido para mí, el barrio del Carmen de Alajuela, con apenas 23 años y pico, ¿verdad? Creo que llegué para dar lo mejor de mi vida a este que he adoptado como mi nuevo país, Costa Rica. Bueno, ya en ese marco de referencia, conociendo usted bien a nuestro país, usted ha sentido o se ha dado cuenta de que ese país que usted conoció originalmente, pues ha cambiado y ha evolucionado en algunas cosas para bien, en algunas cosas no para tan bien. En el espacio de la política se han presentado nuevas actitudes y una nueva referencia. En aquella época, cuando usted llega al país, nadie se cuestionaba si el Estado tenía o no tenía que ser católico. Hace algún tiempo viene esa discusión alrededor del Estado laico. Y leía al Papa Francisco hace algunos meses hacer referencia de que era importante, más o menos él decía, un Estado laico, porque un Estado laico daba espacios para discutir dentro del marco de divergencia que siempre se da en una sociedad. ¿Qué piensa la Iglesia costarricense alrededor de esa propuesta que los periodistas y la gente con frecuencia le hacen a los candidatos de la República como que fuera un tema trascendental, fundamental? Y yo tengo mis dudas de que el ciudadano esté tan preocupado por eso. Creo que hay otros problemas más grandes, pero como se plantea, se lo planteo yo a usted. No, con mucho gusto, Claudio. De este tema yo creo que hemos hablado los obispos en diferentes oportunidades y hemos hablado con claridad. Sin embargo, aquí me parece que tiene mucha cabida ese dicho de que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni el peor sordo que el que no quiere oír. Nos están endilgando un día sí y otro también algunas personas que los obispos estamos opuestos a que el Estado deje de ser confesional y que el Estado sea un Estado laico. Nada más ajeno a la realidad nuestra. Los obispos no tenemos absolutamente ningún interés en que se mantenga la confesionalidad del Estado. Más bien, creemos en esa sana independencia del Estado y de la Iglesia. En lo que nosotros, porque conocemos a nuestro pueblo, no estamos de acuerdo en que el Estado laico lo quieran entender
como algunos han pretendido, el sacar de la vida del país, de la vida de la sociedad, de la vida de la nación, toda referencia a Dios, toda referencia realmente a símbolos religiosos que para nosotros significan mucho. Entonces, cuando el Papa Francisco habla del Estado laico, habla precisamente de que es necesaria una sana laicidad en los países, así como ha sucedido en muchos otros países que antes eran confesionales y hoy, marcando el camino de una sana laicidad, hay realmente esos convenios que el Vaticano tiene con los gobiernos como cualquier Estado. Por tanto, nosotros los obispos no estamos en contra de que se legisle en favor del Estado laico. El gran problema es que nosotros no somos quienes deben cambiar el artículo 75. Quienes deben cambiar el artículo 75 es precisamente la Asamblea Legislativa. ¿Ok? El día en que los señores diputados tengan a bien cambiar ese artículo 75, no van a tener absolutamente ninguna dificultad de parte de los obispos. Eso sí, nosotros vamos a defender tremendamente que ese Estado laico sea como debe ser. Muy bien, una autonomía entre el Estado y la Iglesia. Nosotros, si en un tiempo, hay que ser honestos, si en un tiempo recibimos ciertos beneficios del Estado, hoy nosotros los obispos no nos interesa absolutamente ningún privilegio, no buscamos ningún privilegio. El único privilegio que buscamos, aunque a algunos les parezca un poquito extraña esta frase, el único privilegio que los obispos buscamos y que la Iglesia busca es el servir, es el ser cada día mejor servidores. Es precisamente el ejemplo que nos está dando el Papa Francisco. Por tanto, discúlpame, pero creo que efectivamente debe quedar muy claro, amigos y amigas, la Iglesia, los obispos, no nos oponemos a que haya un Estado laico, entendido como una sana laicidad en la que se regulan, a partir de un convenio, pues las relaciones entre dos Estados. Los políticos son muy dados a veces a tenerle miedo a las instituciones muy fuertes porque sienten que influyen mucho en la ciudadanía y tal vez con alguna ligereza se plantea la posibilidad de que el Estado laico pueda dejar de influir en la ciudadanía. Sin embargo, o sea, que las religiones puedan dejar de influir, y especialmente la católica. Sin embargo, en el año pasado, en noviembre, tuve la oportunidad de ver fotografías y de ver transmisiones de una actividad que la Iglesia había estado llamando a participar al ciudadano y que invitó a otras creencias cristianas, que la llamó la Caminata por la Vida y la Familia. Si no me equivoco, eso está muy ligado a una propuesta que en septiembre del año pasado también había hecho, o en agosto, el Papa Francisco, cuando hacía un llamado a luchar por la vida y a no aflojar la religión católica en esa lucha, nadar contracorriente, decía él en ese tema. Se da esa manifestación y es una manifestación impresionante. Yo tenía mucho tiempo, desde mis épocas jóvenes, de ver aquellas manifestaciones en el Paseo Colón, de no ver reunidos a 500, 800 mil personas en una actividad religiosa, pero también desde el punto de vista del buen término política, también, ¿verdad? Porque todo en la vida termina siendo político. Esa manifestación fue impresionante y ustedes sacaron un documento paralelo a eso, donde le planteaban a los actuales candidatos a la presidencia de la República y a los diputados algunos temas como preguntas, como acertijos, ¿verdad? ¿De qué pensaban ellos? Algunos de la actividad política se molestaron mucho porque sintieron que la Iglesia estaba tratando de influir sobremanera sobre los candidatos y presionarlos. En temas como el matrimonio gay, en temas como la fecundación in vitro, el mismo Estado laico y el aborto. ¿Cuál es la posición en concreto de la Iglesia Católica sobre esos temas, sabiendo que en esa manifestación se mostró un gran apoyo a la institucionalidad de la Iglesia Católica? Bueno, voy a comenzar nuevamente por otro principio que a veces no es comprendido por algunos que no comparten nuestros criterios.
Y el principio es que la Iglesia, discípula de Jesucristo, al igual que Él, nunca impone un camino, nunca impone un seguimiento. La Iglesia propone un camino, y propone un camino como fidelidad a aquel de quien se siente discípulo y seguidora, que es Jesucristo. La propuesta, la invitación, lleva a dos alternativas: aceptar esa invitación que me hacen o desecharla. Desde esta perspectiva es que nosotros debemos entender la caminata del 17 de noviembre pasado. Recordemos que el Papa emérito Benedicto XVI promulgó en el año 2011, el 2012, promulgó un año dedicado a la fe. Nosotros quisimos clausurar ese año de la fe con una manifestación pública de nuestra fe en Jesucristo a nivel nacional. Porque la fe, nos dice el Papa Francisco, hay que manifestarla y hay que salir fuera realmente a darla. Y permítame, porque el Papa Francisco está siendo como un referente hoy, permíteme que lea simplemente una frase de ese hermoso documento que nos ha regalado el Papa, La alegría del Evangelio. Y dice el Papa: nosotros, el derecho de los pastores a emitir opiniones sobre todo aquello que afecte a la vida de las personas. Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social. O sea, que nosotros definitivamente, al manifestar nuestra fe en Jesucristo, al llamar a nuestra comunidad católica y cristiana a manifestar esa fe, lógicamente esa fe tiene que centrarse en una persona y tiene que centrarse en los valores que esa persona propone como seguimiento suyo en el Evangelio. Y por eso nosotros la fe la quisimos centralizar en esa manifestación como una respuesta a la familia según el designio de Dios, al matrimonio según el designio del Señor, a la vida de acuerdo precisamente a lo que no solamente el Señor en el Evangelio nos lo deja claramente, sino incluso el artículo 50 de nuestra Constitución: la vida es inviolable desde el momento de la concepción. Dicho esto, Claudio y queridos amigos, la famosa caminata de la que tanto se ha hablado, nadie puede decir que dijimos una sola cosa hiriente contra nadie. Nadie puede endilgarnos en la cara de que efectivamente hablamos en contra de algo o en contra de alguien, ¿no? Respetamos. Yo respeto, y la Iglesia respeta profundamente a quienes no piensan como nosotros. Nosotros respetamos profundamente los criterios que tienen nuestros amigos y amigas que propician otros caminos. Pero, no sé, si estoy equivocado me perdonan, pero me parece que ese respeto que yo estoy dando a quienes no piensan como yo, hombre, tengo el derecho de exigir que también respeten mi criterio, que también respeten mi pensamiento y el pensamiento de la Iglesia, que esto influye. Yo no tengo la culpa de que en Costa Rica la gran mayoría optemos por la religión católica o por la religión cristiana y que realmente, bueno, pues la gran mayoría acepte efectivamente este seguimiento del Señor. Si los diputados no actúan de acuerdo a como nosotros creemos, nosotros no vamos a salir a la luz pública a endilgarles cualquier epíteto. Vamos a respetar, pero por favor déjennos también externar los criterios y la creencia nuestra en valores tan trascendentales como la familia, como el matrimonio, como la vida, y en este tema concreto de la fertilización que me acabas de hacer. Dicho esto, simplemente quisiera reafirmar muy claramente cuál es nuestra doctrina. Mira, Claudio,
A mí me dicen que hoy día hay muchas clases de familia. Y yo lo acepto, porque es la realidad. A mí me dicen que hoy día hay muchos divorcios. Y yo acepto, porque es solamente abrir los ojos. A mí me dicen que hoy día hay ya muchas otras uniones que no son de diferente sexo. Yo las veo, es una realidad. Pero el que sea una realidad, el que la familia tenga esta patología hoy día, no significa que yo no voy a predicar lo que, según mi fe, está llamada la familia a ser, una buena nueva para el ser humano. Y yo creo que aquí viene algo muy importante. No me lo has preguntado, pero voy a aprovechar. A veces quienes nos adversan en estos campos nos dicen que nosotros somos recalcitrantes, que nosotros somos tradicionales, que nosotros somos oscurantistas, que debemos, exactamente, que debemos fijarnos en el Papa Francisco. Pues sí, señores, nos fijamos en Jesucristo, pero también en el Papa Francisco. Y yo a quienes no aceptan estos criterios, solamente les digo, díganme en una sola ocasión en que el Papa Francisco se haya desdicho de los principios que tradicionalmente la Iglesia ha venido manteniendo en estos temas de la vida. Nunca. Él los mantiene al pie de la letra. Otra cosa es la forma como tratar a aquel que no piensa como yo. Mi nombre es Luis Guillermo Solís y soy el candidato con el mejor equipo, el equipo que no tiene ningún otro candidato. Tengo al mejor equipo para resolver el escandaloso desempleo que sufre el país, capaz de atender las necesidades de más de 1 millón de personas que no tienen asegurada su comida diaria. Tenemos la mejor gente para rescatar la caja y las pensiones, para recuperar las calles y los puentes. Mi equipo es capaz y no se corrompe. Soy Luis Guillermo Solís y ningún otro candidato tiene un equipo como el mío. En Costa Rica, cada 4 años, nos llega el momento de tomar una gran decisión. ¿Quiénes tendrán la responsabilidad de dirigir el país? Nuestro país, su país. No se trata solo de candidatos y partidos. Se trata de alcanzar lo que el país desea. Infórmese, decida y vote. Su Costa Rica lo merece. Estos son días muy importantes para Costa Rica, porque los ticos decidiremos quién será nuestro próximo presidente. Y ya es hora de que tengamos un presidente como Otto Guevara, el candidato mejor preparado, graduado de la universidad con más prestigio del mundo, Harvard, máster en leyes y máster en administración de empresas, con gran trayectoria empresarial, exprofesor de la UCR y mejor diputado 4 años consecutivos. Con Otto tendremos la experiencia, madurez, carácter para tomar decisiones y el mejor equipo para hacer las cosas y hacerlas bien. Ya es hora. Otto Guevara, presidente. El padre Francisco, ahora que usted lo nombraba, leyéndolo también en alguna parte decía que la iglesia no se podía quedar callada ante lo que estaba pasando en el mundo, que tenía que tener una posición, pero que era claro que en la espiritualidad de cada persona la iglesia no podía arrogarse un derecho de cambiar lo que cada quien quiere hacer, pero sí exigía que se le diera el espacio para que la iglesia pudiera expresarse. Lo digo porque después de esa manifestación y de lo que usted planteó en esa manifestación, se oyeron muchas quejas de que la iglesia no debería haber dicho eso porque estaba influyendo políticamente. Posteriormente fui invitado a principios de diciembre a una actividad del Tribunal Supremo de Elecciones, donde invitaron a varios formadores de opinión, y yo tuve la oportunidad de estar con el señor magistrado Sobrado, y el magistrado decía que hay gente que le pide al Tribunal Supremo de Elecciones prácticamente en algunas ocasiones que coarte la libertad de expresión porque siente que su partido se está viendo perjudicado por algo que alguien está diciendo, y que esa no es la función del Tribunal Supremo de Elecciones. En ese marco de referencia me devuelvo a temas fundamentales que quiero que los planteemos hoy en día. ¿Qué piensa la iglesia del matrimonio entre personas del mismo sexo? Porque parece que hay un tema fuerte ahí en relación a utilizar la palabra matrimonio.
pero los derechos de esas personas, ¿qué plantea la Iglesia alrededor de eso? Bueno, creo que es sobreabundar sobre lo que hemos dicho ya en infinidad de ocasiones. Para la Iglesia el principio es claro. La familia está fundamentada sobre la base de un matrimonio constituido por un hombre y una mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. De modo que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Bueno, para nosotros pues el matrimonio es precisamente esa comunidad de vida y amor abierto a ese amor y abierto a que ese amor se prolongue en el fruto lógico del amor que es el Hijo. Para nosotros efectivamente esa es la familia. Para nosotros esa es la familia, diríamos, por excelencia. Hay otro tipo de familias, las cuales nosotros respetamos, a las cuales las acogemos con mucho cariño, a las cuales las acompañamos precisamente para que confíen siempre en la misericordia de Dios, pero concretamente en las uniones de parejas del mismo sexo. Nosotros como Iglesia no estamos en desacuerdo con que se les reconozcan los derechos civiles que como ciudadanos tienen. Ya en que se equipare esos derechos civiles, que se equipare a la unión matrimonial, que tengan los mismos efectos de una unión matrimonial, bueno, nosotros pues no aceptamos eso. Ahora, el hecho de que no aceptemos eso no significa que condenamos a nadie. Pero en algún momento cuando en la administración pasada se planteó eso en la Asamblea Legislativa, los grupos gay fueron insistentes en el matrimonio, después se dieron cuenta que esa batalla estaba perdida y empezaron a hablar de uniones civiles y otro tipo de relaciones. Parece que ellos han cedido en algún espacio en eso. Si ellos cedieran en ese espacio y los diputados, como usted lo planteaba, aceptaran en eso, ¿cómo lo vería la Iglesia? Bueno, yo creo que aquí estamos hilando muy delgado y a veces, qué sé yo, como que se encubren ciertas realidades, ¿verdad? Yo personalmente, para no involucrar el pensamiento de otros compañeros, no tengo absolutamente ningún obstáculo en que a ellos se les puedan reconocer pues estos derechos civiles, estos derechos sociales, que son los que invocan precisamente cuando hablan de este tema. Yo no tengo absolutamente ningún problema en aceptarlos y que los diputados les reconozcan a esas uniones de hecho estos derechos civiles que, entre paréntesis, le escuchaba precisamente a un licenciado especialista en familia, en que ya todos esos derechos existen precisamente en la Constitución. Pero bueno, si realmente quieren que se expliciten de una forma más tajante, yo no tendría ningún problema en que eso efectivamente se legislara. Ahora viene el tema de la fecundación in vitro. Resulta que la Iglesia no está de acuerdo en la planificación que no sea natural. Y hay hogares que tienen hijos y planifican con métodos que no son naturales. Y resulta que hay parejas que en la añoranza de tener familia nunca planifican, pero tienen el problema de que no pueden fecundar. Estas mismas familias incentivan la posibilidad de querer tener hijos, a como hay otras parejas que hoy en día se casan y desde que se casan no quieren tener hijos. No hay una contradicción en relación a esa posibilidad de ese apego que usted muestra y que la Iglesia muestra y en el que yo creo de la familia, de esa fortaleza, que cuando hay algunas personas que promueven o que quieren fecundar hijos de otra forma que no sea la natural porque no tienen la posibilidad de fecundar, que la Iglesia no se les permita formar familia, cuando hoy en nuestra sociedad el gran tema es que hay muchos que relativizan a la familia, el concepto de familia, o que al final de cuentas la desvalorizan. Así es, es un tema delicadito, Claudio.
y vamos a ver si trato de ser un poquito claro. Ciertamente la fecundación in vitro estuvo prohibida en Costa Rica durante bastantes años. A raíz de este, diríamos, pleito que meten unos cuantos matrimonios con un distinguido abogado, consiguen que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, obligue al Estado costarricense a que la fecundación sea legal. Yo estoy en un país de derecho, y si yo no acepto esa ley, entonces ¿qué hago en un país de derecho? Tengo que aceptarla. ¿Esté de acuerdo o no esté de acuerdo? Así es, totalmente de acuerdo. Yo, por supuesto, partiendo de que soy un ignorante en ese tema, pero no estuve de acuerdo. No sé hasta qué punto, ¿verdad?, un tribunal internacional puede obligar a un país a tomar una medida concreta. Máxime que incluso no fue unánime el voto. Tengo entendido que hay por ahí un constitucionalista que prueba incluso que esa decisión no fue así todo lo legal, pero bueno, no me quiero meter en eso, yo acepto esa situación. El gran problema no es, según mi mente, no es la fertilización in vitro. El gran problema es la legislación sobre ese método de la fertilización. ¿Por qué? Porque si a mí los diputados me dicen que en la legislación de la fecundación in vitro se respeta totalmente la vida, y la vida desde el momento de la fecundación, yo no tengo ningún problema. Que es un tema que así lo ha planteado el Papa también. Claro, porque ¿cuál es el gran problema en la fertilización in vitro? Que quienes lo propician no se contentan efectivamente con depositar en el útero de la esposa esos 2 óvulos fecundados, sino que tienen que fecundar todos los que puedan. Y entonces a ver cómo lo secciono, a ver cuál es, este va a tener ojos azules, este va... Oye, yo creo que partimos de un hecho muy importante, y partimos ya no desde el punto de vista religioso, partimos desde el punto de vista de los derechos humanos. Y el primer derecho humano que tiene un ser es el respeto a la vida. Entonces, ese embrión, como consecuencia de la fecundación de ese óvulo, es un embrión. Y en ese embrión está toda la genética de la persona humana. Es una persona humana. Claro, ahora se han inventado y se inventaron precisamente en la sentencia que la vida no comienza en la fecundación, que comienza en la implantación. Bueno, son artificios que efectivamente pues se inventan cuando uno quiere probar lo que realmente quiere. Entonces, si a mí en la Asamblea se legisla respetando efectivamente el principio de la vida, oye, yo creo que no tendríamos nosotros mayor problema en aceptar esa situación. El gran problema, queridos amigos, es todo la instrumentación que se da alrededor, y todo el problema que viene con la congelación, después el alquiler de vientres, después, bueno, algo que efectivamente, por eso yo ojalá que los señores diputados, para cumplir con lo que la Corte les dijo, legislaran de una vez por todas este tema tan importante, pero que lo legislaran apegados precisamente al artículo 50 de la Constitución, en que nos dice que la vida es inviolable desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural. ¿Y en ese mismo rango meteríamos el aborto, o hay diferencias sustanciales para la Iglesia? Porque hay grupos que están interesados en promover el aborto como una decisión de la mujer. Claro, es que realmente esos embriones que a veces se desechan, que a veces se seccionan, eso es un aborto. O sea, el aborto no tiene más que contra el aborto solamente hay una campaña desde el punto de vista de la vida. Y es el aborto cero. Aborto cero. Que es precisamente la campaña que ese mismo día 17 de noviembre se realizó en gran cantidad de ciudades de España.
pidiéndole al gobierno que derogara la ley del aborto. Y la consigna era aborto cero. Porque mira, un país que no respete la vida de sus niños, ni la vida de sus ancianos, realmente ese país no tiene futuro. Por eso digo, este tema de la fecundación, que es tan serio, y mis respetos y mi cariño y mi preocupación por matrimonios que están sufriendo realmente esa verdadera tragedia, bueno, yo creo que los diputados legislen teniendo muy en cuenta el cumplimiento de la Constitución política, que es clarísima. Y por otra parte, discúlpame, ¿cómo vamos a hacerle? Si la caja del Seguro Social lo justo que tiene para darnos la medicina más elemental, y bien sabemos lo que cuesta efectivamente el que estos métodos se lleven a cabo. En el fondo, ¿qué es lo que se va a hacer? Simplemente, bueno, pues la medicina privada es la que se va a llevar todo este tema. A mí a veces en algunos escenarios me preguntan que si yo tuviese que dar un ejemplo de un político extraordinario, que tuviera todas las características de un buen político, que quién podría ser. Entonces yo siempre salgo y digo que el Papa Francisco me parece un político extraordinario, sabe comunicar, sabe relacionarse con la gente que piensa diferente, de religiones diferentes, sabe plantear los temas con mucha sabiduría. Y le digo esto porque hace algunos días también lo oí a él decir que la iglesia se ha entrabado mucho en estos temas, que ha caído en una especie de trampa que le han planteado algunos grupos, y que la iglesia va más allá, que son temas importantes, pero que hay otros temas que se están descuidando. Y ponía un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención cuando él decía que si una mujer se divorció y en ese divorcio tuvo un aborto, y que esa situación la viene persiguiendo en su espiritualidad, en su ética, de repente tiene la oportunidad de volverse a casar y tiene 5 hijos, y que seguramente ese va a ser el reencuentro con la espiritualidad y con la confianza hacia la religión, que la religión católica no debería evitarle y no debería ponerle peros para que se reincorpore como cristiano, que hay que seguir cazando, que hay que seguir pescando cristianos. Mira, este Papa está sorprendiendo a todos, ¿verdad? Nos deja a todos fríos. Y es que parte de un principio, y es el principio más importante, parte del principio de la misericordia de Dios. Cuando Él nos dice que, gracias, antes se cansa el hombre de pedir perdón, de que Dios perdone, de que Dios acoja, Cierto. De que Dios tenga ternura, de que Dios abrace, y por eso a este Papa se le llama el Papa de los abrazos. Nosotros efectivamente... El Papa del Pueblo también le dijo Times ahora en diciembre, cuando lo eligió el mejor, ¿no? Exactamente, hace apenas un mes, ¿no? Hace apenas 20 días que Times lo declaró el personaje del año, ¿verdad? Y es precisamente por el humanismo que él tiene. En este aspecto sí nosotros como Iglesia tenemos que aprender mucho. Tenemos... Ay, Dios mío, me da no sé qué decirlo. Tenemos que fijarnos un poquito más en la actitud de la acogida y de la ternura que no en el cumplimiento de normas, estrictamente hablando. Porque, vamos a ver, yo a una persona le puedo decir, mire, hermano, hermana, no puedo ofrecerle este servicio, pero se lo puedo decir de tal forma que lo dejo feliz, que lo dejo contento. Porque he sabido decirle, porque he sabido darle la alternativa de que no pierda la confianza ni la misericordia de Dios, que no se aleje de la Iglesia, que la Iglesia lo acoge. Y es que en este aspecto, permíteme, a veces nos tildan mucho a los curas de que no permitimos acercarse a la comunión a estas personas. Yo me pongo a pensar, ¿cómo que no les permitimos? Amigos, ¿qué es la comunión? La comunión es entrar en relación con el Señor. Es alimentarme de esa presencia suya, de ese cuerpo suyo. Yo me pongo a pensar, cuando yo escucho la palabra, cuando realmente a mí el Señor me está hablando a través de un mediador suyo, esa palabra me hace entrar en comunión con el Señor. Y yo me hago esta pregunta. El Jesús que se nos proclama con la palabra y que yo me abro a Él,
o el Jesús que me lo dan con la hostia, ¿es distinto Jesús? No. Es el mismo. Por tanto, todos nos acercamos a la comunión, todos entramos en comunión con el Señor. Por eso yo creo que la Iglesia en este campo es una madre que acoge a todos. Hoy día no vas a encontrar a un sacerdote, no sé, que relegue a un matrimonio porque no está casado por la Iglesia, que le diga a alguien: usted no puede realmente pertenecer a esta experiencia de un movimiento apostólico porque usted no está casada por la Iglesia. Jamás. Yo creo que ya vamos aprendiendo del Papa a tener esa actitud de acogida, esa actitud de ternura, esa actitud de misericordia y dejar que Dios juzgue. En Costa Rica, cada 4 años, nos llega el momento de tomar una gran decisión. ¿Quiénes tendrán la responsabilidad de dirigir el país? Nuestro país, su país. No se trata solo de candidatos y partidos. Se trata de alcanzar lo que el país desea. Infórmese, decida y vote. Su Costa Rica lo merece. Celebre con Construplaza 12 años, con los detalles que hacen la diferencia. Tenemos descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados en loza, grifería, electrodomésticos, pisos, iluminación, hogar, herramientas y todo para embellecer su casa. Aproveche esta oportunidad de decorar, construir o remodelar su casa. Construplaza, los detalles que hacen la diferencia. Mi nombre es Luis Guillermo Solís y soy el candidato con el mejor equipo, el equipo que no tiene ningún otro candidato. Tengo al mejor equipo para resolver el escandaloso desempleo que sufre el país, capaz de atender las necesidades de más de 1 millón de personas que no tienen asegurada su comida diaria. Tenemos la mejor gente para rescatar la caja y las pensiones, para recuperar las calles y los puentes. Mi equipo es capaz y no se corrompe. Soy Luis Guillermo Solís y ningún otro candidato tiene un equipo como el mío. Estos son días muy importantes para Costa Rica, porque los ticos decidiremos quién será nuestro próximo presidente. Y ya es hora de que tengamos un presidente como Otto Guevara, el candidato mejor preparado, graduado de la universidad con más prestigio del mundo, Harvard, máster en leyes y máster en administración de empresas, con gran trayectoria empresarial, exprofesor de la UCR y mejor diputado 4 años consecutivos. Con Otto tendremos la experiencia, madurez, carácter para tomar decisiones y el mejor equipo para hacer las cosas y hacerlas bien. Ya es hora. Otto Guevara, presidente. Usted dice, y bien lo dice, que la iglesia es madre. Cuando uno busca el origen de la palabra obispo, como lo es usted, encuentra que la palabra se refiere, tiene un origen latino, que es un orientador, un vigilante de la fe, tiene mucho que ver con esa visión de madre. Una madre orienta a sus hijos. Los pastores evangélicos llegan con frecuencia, ellos no tienen impedimento, y con frecuencia llegan a ser diputados, con mucha frecuencia. Y la gente se pregunta, ¿cómo llegó a ser diputado si no vi un anuncio, no vi publicidad, no lo vi en debates? Y sacó 1, sacó 2 diputados
los evangélicos. Ellos operan diferente. En sus púlpitos promueven votar por un representante de su iglesia. A la Iglesia Católica, primero los sacerdotes no participan, la iglesia les prohíbe participar y el Estado también. Pero no hace su proselitismo el sacerdote como obispo, como madre orientador, no orienta a veces a los ciudadanos hacia dónde tienen que votar. Este Claudio es tremendo, ¿verdad? Pero son preguntas muy importantes, porque son preguntas que se hace usted, amigo. Y el Papa decía que era válido. Exactamente. Bueno, yo creo que nosotros jamás podemos meternos en política electoral, pero nosotros no podemos ser ajenos a la vida política. Ya decía San Agustín que la política es el arte de hacer bien las cosas para el bien común. Si la política es hacer bien las cosas para conseguir el bien común, yo creo que de eso nadie está excluido. Lógicamente, yo desde mi púlpito tengo que orientar, según los criterios del Evangelio, a la construcción de un mundo, de un país mejor, de un país más inclusivo, más fraterno, más espiritual, más seguro. Bueno, y yo realmente creo que todo eso se consigue poniendo en práctica los valores que el Evangelio nos proclama. Entonces yo sí tengo que decir, por ejemplo, en este mes de enero, a mis feligreses, ok, todos tenemos un deber. Y el deber que tenemos es de cumplir el día 2 de febrero con ir efectivamente a votar. Pero el voto tiene que ser reflexivo. El voto tiene que ser en conciencia. Yo no voy a decirle a ningún ciudadano desde el púlpito, tienen que votar por fulano o mengano. Pero pueden haber señales que orienten. Como decía señales aquel, sin nombre, en tiempo ¿no? de José Joaquín Trejos Fernández, que había un sacerdote que ya saben por quién votar, ¿verdad? Sí, era el del lunar. El del lunar, ¿no? No, esas cosas no se deben hacer. De verdad que no se deben hacer y debemos ser estrictamente imparciales. Pero yo sí debo efectivamente hablar sobre la importancia de que vean en los candidatos los valores que para mí son esenciales. Ahora bien, después cada quien en conciencia sabrá a quién da ese voto. Que puede haber influencia en la forma de predicar y que la gente diga, claro, está hablando de determinado candidato. Eso es lógico. Porque a la iglesia podría ser, por ejemplo, que no le guste mucho el Frente Amplio, que es abiertamente proclive a temas a los que la iglesia está opuesta. O pudiera ser que a la iglesia no le haga mucha gracia una vicepresidenta como Ana Elena Chacón, que tiene del PAC, que tiene una filosofía muy particular que tampoco va. O pudiera ser que a la iglesia no le agrade que de los 5 candidatos que se hablan, todos son divorciados o viven en unión. O sea, hay algunos condimentos en esos candidatos que pudieran ser excluyentes para esa rigidez o ese conservadurismo de la iglesia, ¿no? Este Claudio lo va metiendo poco a poco a uno en la red, ¿verdad? Mira, Claudio y amigos, yo no soy quien para juzgar a nadie. Recuerdo la parábola aquella, el caso de la Magdalena, y el caso de la mujer pública, aquella que querían apedrearla, ¿no? Y Jesús le dice a aquella mujer, nadie te ha condenado de estos. No, nadie, Señor. Bueno, yo tampoco te condeno, vete en paz. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. No estamos para decir, mire, este va de acuerdo a lo que yo creo, voten por este, no voten por este. No, a nosotros en este aspecto simplemente lo que hacemos, sin fijarnos en personas, es predicar los valores que creemos esenciales en nosotros. ¿Quién encarna esos valores? Bueno, el electorado sabrá. Pero yo no puedo hablar en contra de nadie, ni en contra de este partido, ni en contra de esta persona, ni a favor de este partido, ni a favor de esta persona. Eso va muy ligado a lo que decía el Papa. Decimos lo que pensamos y en la intimidad y en la espiritualidad cada quien decide. Así es. Por eso yo no sé.
Yo os escuché a 4 colegas tuyos en otro medio de comunicación hace unos 2 meses. Cuando estuvimos con sí, con Laura Martínez. Y me parece que eras tú el que decías, o tú o don Víctor, no recuerdo, que decíais que estas elecciones se van a decidir en el último, 2 días antes, sí. Un día antes. A la tica, digo yo en el último momento. Yo así creo, pero ojalá que efectivamente se decida por una inmensa mayoría que llega a votar, pero que llega a votar con conciencia, que llega a votar con reflexión, que llega a votar porque en conciencia creo que fulano de tal es el que más le conviene a este país, Juan, Pedro o Andrés. Entonces, desde este punto de vista, la verdad, yo como persona tengo mi criterio y yo voy a votar, y bueno, yo sé por quién voy a votar, pero definitivamente yo no puedo influir para que fulano de tal vote por el candidato que yo voy a votar, ¿verdad? Yo soy Espero que no me preguntes por quién. No está mal, que nos dijera por quién. Yo soy muy dado y esto siempre lo defiendo, y me parece que a veces a mucha gente le suena cursi hablar de amor en política. Hace algún tiempo, seguidor yo de Octavio Paz, ese premio Nobel de literatura. ¿Mexicano? Sí, Octavio Paz decía en los años 90 que la época de las ideologías había pasado y que la época de la ambición material estaba pasando, en los 90, que teníamos que dar un paso inmediato a la época del amor en la política. ¿Cómo predicar amor en la política? Yo siempre soy católico practicante, lleno de errores y defectos, como cualquier ser humano, pero siempre me llama la atención que en misa siempre, cuando vienen las peticiones, se pide por iluminar a los gobernantes. ¿No es ese tema de la pobreza un tema trascendental? Los pobres no pueden hacer manifestaciones ni carnavales para presentar sus denuncias. El 21% de los pobres en Costa Rica, si hicieran una manifestación inmensa, seguramente sería tan grande como la que ustedes hicieron en noviembre, pero están ocupados en ver cómo llevan la comida a su casa, no pueden parar un minuto, no tienen tiempo para hacer una manifestación. No debería ser más beligerante la iglesia en ese tema de la pobreza con quienes nos gobiernan. Volvemos un poquito al personaje del año pasado, el Papa Francisco. Cuando en las votaciones del cónclave ya su nombre iba a votar, saliendo, cuando salió ya el último voto en que le daba mayoría, dice que el cardenal Hume de Sao Paulo le abrazó y le dijo: no te olvides de los pobres. De ahí que él nos sorprende a todos eligiendo el nombre de Francisco. Francisco de Asís, el hombre de la pobreza. Y nos sorprende con aquella frase primeriza del Papa como el eslogan de su gobierno: quiero una iglesia pobre y para los pobres. Y comienza él a dar ciertos signos. Recordemos que no sale con la muceta dorada. No se sienta en la famosa. No se sienta en sillón, la... Exactamente. No va al palacio papal. Se queda allí en la casa de Santa Marta con los demás curas y demás sacerdotes. No acepta los zapatos rojos famosos, ¿verdad? Tráiganme los que tengo en Argentina, que todavía me pueden durar unos años. O sea, nos está dando, discúlpenme hermanos, en la madre. O sea, nos está dando definitivamente, es que es cierto, sus signos nos cuestionan. Y no nos va a quedar más remedio que entrar precisamente por ese camino. De ahí que lo que tú acabas de decirme es fundamental. Él mismo nos lo dice en ese libro hermoso que nos ha escrito esta frase: mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, no se resolverán los problemas del mundo. La política, tan denigrada, afirma, es una de las formas más preciosas del amor, de la caridad. Ruego al Señor que nos regale más políticos
a quienes les duela de verdad la vida de los pobres. Fundamental. Les duela, porque los pobres son siempre el arma política en las campañas. Y los más olvidados en el gobierno. Yo recuerdo cuando estaba en San Carlos y que estaba muy metido con los agricultores. Los agricultores era el tema favorito en las elecciones políticas. Pasaba las elecciones y volvían nuevamente a ser los grandes olvidados. Pero a mí esta frase del Papa me pega. Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la vida de los pobres. Por eso dice, cualquier comunidad de iglesia que se olvide de los pobres correrá el riesgo de la disolución. Sí, yo creo que la iglesia debe tomar muy en serio la vida de los pobres en Costa Rica. Es un índice que no solamente no baja, sino que cada vez va creciendo un poquito más. Y claro, y a veces nos decimos el término pobreza. Es que el término, aquel que lo justo tiene para salir rascando, ya ese no entra ya no entra en la pobreza. En cualquier momento cae. Exactamente. Bueno, don Ángel, un placer haberlo tenido. Yo creo que los televidentes han disfrutado de un muy buen programa. Es como la patadita para arrancar este 2014 con la misma fuerza. Y esperándolo a usted todos los lunes en Noche Sin Tregua. Y recuerden, los martes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde, la repetición de nuestros programas. Un abrazo a la distancia y hasta pronto.